políticos es algo que vamos a tratar de abordar de una manera bastante, tal vez polémica, por lo que yo voy a manifestar y por lo que voy a esbozar. No sé, quiero saber si están con las cámaras activas, si me levantan la mano, si es que me están escuchando, si me están viendo, cuéntenme, ¿sí? Perfecto, me están escuchando normalmente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Eso quiere decir que estamos comunicándonos con algún nivel de fluidez y eso es muy importante. Bueno, vamos a entrar de frente en cuento, vamos a hacer algunos comentarios respecto a este tema del financiamiento ilegal de los partidos políticos. Gracias, doctora Raquel Uriol, gracias a todos los que están comentándonos, que nos están viendo con total normalidad. Bien, en primer lugar, algo que quiero yo notar en este momento, hacer notar, es que siempre, no solamente en el Perú, sino a nivel del mundo, en los sistemas democráticos, ha sido un problema el tema del financiamiento de los partidos políticos. ¿De acuerdo? Ha sido un problema el hecho de cómo se financian los partidos políticos. Gracias a todos los que han prendido sus cámaras. Siempre los saludo a los que prenden sus cámaras, porque me hacen sentir que estoy en relación con ellos, junto con ellos. Muchas gracias a todos los que me hacen ese alto honor de acompañarme con sus cámaras. Gracias. De verdad que aprecio mucho su gesto. Bien, en el mundo es bien seguramente recurrente el tema de preguntarse en sistemas democráticos cómo es que los partidos políticos financian sus campañas electorales. ¿De acuerdo? Porque sabido es que una campaña electoral es bastante onerosa, ¿verdad? Sabemos que en el Perú, los estudios que se hicieron hace un par de años han demostrado que una campaña presidencial podría bordear de 30 a 50 millones de soles. Dicen de eso de una manera austera, que una campaña electoral podría costar de 30 a 50 millones de soles. Entonces, si una campaña electoral más o menos alcanza esas cifras, la pregunta que nos hacemos es de dónde sale el dinero que se invierte para hacer esa campaña, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente en todo el mundo se ha tratado de regular eso. En todo el mundo se ha tratado de regular, sobre todo en el primer mundo, en los países democráticos. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de España, de Estados Unidos, etcétera. Primer mundo, cómo se financian los partidos políticos. En México se habla de seguramente 500 millones de financiamiento de campaña. En Estados Unidos se habla de miles de millones que puede costar una campaña presidencial, ¿cierto? Pero en el Perú estamos hablando de 30, 50 millones. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale el dinero para financiar partidos políticos? ¿Cómo es que un partido político puede gastar casi 50 millones de soles en una campaña presidencial? ¿Y quién pone esa plata? Y la pregunta es, ¿y si la pone, por qué es que la pone? ¿De acuerdo? Entonces, respecto de eso, hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes, hay muchos aspectos que no quedan del todo claros. ¿Cómo es que esto se da? Entonces, en el mundo se han venido dando regulaciones y se han venido creando delitos de financiamiento ilegal de partidos políticos. En el primer mundo se ha venido creando eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no eran pocos los casos en los que se financiaban campañas con algún interés, seguramente, si pensamos bien, podría ser algún interés de que ocupe la presidencia alguien que nos va a favorecer en alguna medida. ¿De acuerdo? Entonces, si yo invierto plata en una campaña presidencial, si yo soy un empresario e invierto en una campaña presidencial, si soy una persona natural e invierto en una campaña presidencial, financio, aporto a esa campaña, ¿cierto? O aportes de campaña,
es lo más probable que algún beneficio debo tener cuando hago eso, ¿cierto? Por un tema de análisis económico del derecho, por un tema de lógica elemental, por un tema seguramente de sentido común. Si alguien aporta en una campaña es porque algún interés se trae, ¿o no? ¿Sí? Pensando bien, algún empresario amante de la democracia, algún empresario que quiere que el Perú se mantenga en un régimen democrático, puede aportar a las campañas de los partidos políticos que seguramente van a mantener ese régimen democrático, ¿cierto? Entonces podemos ver, ese es un aporte de algún empresario en el Perú, algún empresario poderoso en el Perú, dice: yo aporto a todos los partidos políticos democráticos, porque mi interés es, me conviene que gane las elecciones un partido político que va a preservar la democracia en el país, ¿cierto? Entonces, eso podríamos entender hasta razonable, ¿o no? Pero seguramente van a haber también otros empresarios, seguramente van a haber otras personas poderosas en el país que van a aportar a una campaña, ¿cierto?, con un interés más bien de ser favorecidos en obras públicas, ¿cierto? Yo aporto en tu campaña esperando que cuando ganes y cuando seas gobierno, me des a mí las obras públicas. Yo gane los concursos de precios, yo gane las licitaciones, ¿cierto? Yo sea proveedor y contratista del Estado. Entonces aporto para eso y para eso yo quiero que tú seas presidente. Entonces, cuando estamos en ese supuesto de que alguien está aportando en una campaña presidencial con la esperanza de que ese candidato gane y si gana, le favorezca en contrataciones públicas, ¿cierto? Ahí estamos hablando del delito de financiamiento del terrorismo, estamos hablando del delito de financiamiento de partidos políticos, estamos hablando del delito de financiamiento de futura corrupción. No sé si me dejo entender. Esto es algo así como el tráfico de influencias antes del cohecho, ¿cierto? Cuando reprimimos el financiamiento ilegal de partidos políticos, y eso en el mundo pasa en todos los países que crean y reprimen este delito, esto es algo así como un adelantamiento de la barrera punitiva. Un adelantamiento de la barrera punitiva, ¿para qué? Para sancionar una conducta previa a una conducta de corrupción. ¿De acuerdo? Te sanciono una conducta previa a la conducta de corrupción que podría venir, con lo cual, al sancionarte a la conducta previa, evito la conducta posterior de corrupción, ¿cierto? No vamos a mencionar nombres en esta sesión, pero ustedes saben de empresas extranjeras muy poderosas que en este país han aportado en campañas presidenciales, ¿cierto? Entonces, estas empresas muy poderosas que han aportado en campañas presidenciales no solamente apostaban por un candidato, sino apostaban por más de uno, ¿cierto o no? La pregunta es, ¿por qué lo hacían? Simple y sencillamente, para favorecerse posteriormente, ¿con qué? Con obras, con contrataciones, ¿cierto? Y para mantener una posición de privilegio frente a la contratación pública, ¿cierto? Habían empresas consorciadas, no vamos a mencionar nombres, me pica la lengua por mencionar nombres, ¿cierto? Que aportaban ingentes cantidades de dinero a las distintas campañas presidenciales. ¿Con qué esperanza, con qué fin? De que alguno de los candidatos que gane, ¿cierto?, sea de los que yo he financiado. Yo financio ciertas campañas de 3 o 4 candidatos que están muy bien y de uno de ellos tal vez gane, y si gana, me va a retribuir eso en obras públicas y eso va a generar corrupción. Porque esas obras públicas con que se va a retribuir, normalmente, las máximas de la experiencia nos dicen, van a estar sobrevaluadas, ¿cierto? Va a haber contratación corrupta, va a haber contratación colusoria, va a haber contratación donde
seguramente se va a privilegiar intereses particulares afectando intereses estatales, intereses colectivos. Entonces, eso es la lógica por la que se reprime el financiamiento ilegal en el mundo de los partidos políticos. Un adelantamiento de la barrera punitiva para evitar futura corrupción. ¿De acuerdo? Para evitar futura corrupción. Porque es más que claro que el que aporta en una campaña o lo hace con un fin altruista, como dije, que es lo hago para fortalecer un modelo democrático porque aporto a los partidos democráticos, o lo hago porque me quiero beneficiar con algo, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y el peor de los escenarios, ¿cuál es? El peor de los escenarios es ese escenario en el cual grupos de crimen organizado, de narcotráfico, grupos de crimen organizado, de lavado de activos, aportan campañas. ¿Y para qué? Simplemente para tener protección del gobierno al que le están aportando. Entonces, todos sabemos que de un tiempo a esta parte una característica de la criminalidad organizada es el poder económico que tienen, ¿cierto? ¿O no? ¿Para qué se organizan los criminales? Para cometer delitos a nivel de tráfico de drogas, a nivel de construcciones, a nivel de X delitos. ¿Para qué se organizan? Para expandirse, para globalizarse, para tener poder económico, para reinvertir, ¿cierto? Y con ese poder económico, ¿qué cosas buscan? Tener poder político. Y la pregunta es, ¿cómo logran esos criminales tener poder político? ¿Cómo es que lo hacen? Financiando campañas, pues. Poniendo presidentes, poniendo congresistas, poniendo gobernantes. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Yo no voy a hablar del Perú, ¿cierto? Pero yo pregunto, en Colombia, ¿Pablo Escobar se metió en la política? ¿Pablo Escobar financiaba campañas políticas? En México, ¿los presidentes no eran puestos acaso por los cárteles? Yo creo que sí. En México, los cárteles ponían presidentes. ¿Y para qué ponía un cártel un presidente? ¿Para que al cártel lo beneficien con obras públicas? No creo. El cártel ponía un presidente, ¿para qué? Para que ese presidente lo deje operar y más bien reprima y más bien combata a los que le hacen competencia, ¿cierto? La represión no va a ser conmigo, sino con mi rival, con mi oponente. Entonces yo me voy granjeando, me voy ganando una posición de privilegio dentro de la criminalidad, dentro del AMPA. Entonces esa es la otra razón por la que se financian campañas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero es bien difícil que nosotros pues podamos partir de premisas como que las personas comunes, las personas naturales, el pueblo de a pie, se meta la mano al bolsillo, saque la mitad de su sueldo y aporte a una campaña porque idolatra a ciertos candidatos presidenciales, ¿cierto? ¿Ustedes son tan ingenuos de pensar que esto existe? Es bien difícil de creer, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Yo no voy a mencionar ningún partido político en este país en específico, pero muchas veces hemos mirado que esos ciudadanos de a pie que aportaban grandes cantidades de dinero no tenían ni para comer. Entonces, ¿cómo es que yo aporto a un partido lo que ni siquiera tengo para comer? ¿Cómo es que yo aporto si ni siquiera tengo para movilizarme? ¿Cómo es que si yo aporto si soy de una persona de extrema pobreza? Es bien difícil que el ciudadano de a pie aporte, ¿cierto? Entonces ahí viene algo que nos llama la atención. ¿De acuerdo? Ahí viene algo que nos llama la atención, ¿cierto? O como la venta, pues, para no mencionar casos muy concretos, la venta de 10,000 chups, 10,000 marcianos en una tarde, ¿cierto? Y en invierno. Entonces, es increíble, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que nosotros hemos podido consumir 10,000 marcianos en una tarde de invierno? ¿Cierto? ¿O será que ese día salió el sol, hizo un gran calor inusual y atípico y todos salieron a comprar a cierto
Marcianos y chups, ¿verdad? Entonces eso como que nos llama poderosamente la atención y decimos algo se trae esto entre manos, ¿no? Así es, me están poniendo en el chat algunos ejemplos, claro, que son más que evidentes, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ahí nosotros empezamos a pensar que algo no está transparentado, algo está irregular, algo no está bien, ¿cierto? ¿Se entiende? Claro. Alguien podrá decir, pero los aportantes son anónimos. ¿Anónimos? Anónimos para el jurado, anónimos para las oficinas de supervisión, anónimos para el radar de los organismos reguladores de campañas electorales, anónimos para ellos, sí, pero no es que sean anónimos para el que hace la campaña. ¿Ustedes creen? A ver, pregunto, sentido común, máxima de la experiencia, lógica elemental, que yo pongo 1 millón, 2 millones, 3 millones al candidato y no les digo que soy yo? ¿Es así? O si doy 3 millones, más bien les digo, soy yo el que está dando, pero eso sí, esto queda entre tú y yo. ¿Por qué? Porque si esto no queda entre tú y yo, mañana yo voy a tener muchos problemas. Primero voy a tener que justificar de dónde saqué esa plata o no. Y segundo, voy a tener que justificar por qué te la di. Y tercero, que es lo más preocupante, ¿cierto? Voy a tener que justificar cómo esperaba que me retribuyas ese aporte, si ni siquiera soy militante de tu partido, si ni siquiera simpatizo contigo, ¿cierto? Entonces, es claro que cuando hay un aporte irregular en una campaña, cuando hay un aporte extraño en una campaña, cuando hay un aporte no común en una campaña, algo está pendiente de ser explicado. ¿De acuerdo? Y creo que los peruanos ya cada vez entendemos más esto y cada vez para nosotros nos es mucho más sorprendente. Por eso es que hay algunos funcionarios, algunos opinólogos, unos que podríamos compartir algunas ideas. Por ejemplo, Tuesta Valdevía, de amplia experiencia en estos procesos, él dice la solución sería que no hayan aportes privados de campaña, ¿cierto? La solución sería que a todos los que postulan, ¿cierto?, a una presidencia, a un municipio provincial, a un gobierno regional, a todos los que postulan, ¿cierto?, simplemente se les dé lo que se llama franja electoral, ¿de acuerdo? Esto es, el Estado asuma la campaña, ¿estamos? Y que no esté permitido y esté absolutamente prohibido el financiamiento privado, porque el financiamiento privado siempre va a estar bajo sospecha, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál sería una solución? El tema de la franja electoral. Esto es el financiamiento público. El financiamiento por parte del Estado. Entonces, este es el gran problema. Aun cuando en el Perú tenemos un régimen de financiamiento mixto, en el Perú hay un régimen de financiamiento mixto. ¿Por qué? Porque en el Perú no solamente las campañas políticas se financian a partir de los privados. No, en el Perú también las campañas políticas se financian a partir del Estado, ¿cierto? Entonces, en el Perú que tenemos, tenemos un sistema mixto. ¿Y qué es un sistema mixto? En el Perú tenemos un sistema en el cual una parte la dan los privados y otra parte la da el Estado. El financiamiento privado en el Perú está permitido y está regulado. ¿De acuerdo? Claro, hay algunas normas que se deben respetar, hay algunas normas del financiamiento que vamos a ver en la segunda parte de esta exposición, hay algunas normas que se tienen que respetar, ¿de acuerdo? Pero el financiamiento privado está permitido en este país. Hasta cierto monto,
cuando es de una persona natural, con ciertas restricciones o con ciertas limitaciones. No debería financiar a alguien que tiene antecedentes penales por delitos, no debería financiar una empresa que ha sido materia de responsabilidad administrativa de personas jurídicas por la ley 30.424, no debería financiar quien tiene ese tipo de problemas porque se podría presumir que el origen del dinero con el que se está financiando es un origen ilícito. ¿Cierto? Entonces, hay esas limitaciones, pero con esas limitaciones está permitida el financiamiento privado en el Perú. El Perú permite el financiamiento privado y creo que allí está el problema. Si me invitan a un foro y me piden que dé una opinión, seguramente yo no me voy a comprar la opinión y no voy a compartir la opinión de que en el Perú simplemente tenemos un país con una economía y con una sociedad y con una situación de irregularidad. ¿Cierto? Yo sé que en el Perú hay informalidad. Yo sé que en el Perú somos un país con una economía bastante informal. ¿De acuerdo? Pero también sé, y creo que lo que estoy diciendo es algo bastante objetivo y seguramente compartido por muchos de ustedes, porque por más informal que sea nuestra economía, por más informal que sea nuestra situación de empresas, de personas naturales, de tributación, de aportes, y por más que los radares de los fiscalizadores no detecten todo lo que se mueve en la economía peruana, ¿cierto? A la informalidad no se debe los grandes millones que entran en las campañas con sabe Dios qué intereses. ¿De acuerdo? Esos grandes millones que entran a las campañas con X, Y y Z intereses no se deben a la informalidad reinante en el país. Esas decenas de millones que entran en las campañas electorales, ¿cierto? Siempre tienen un interés más bien subalterno. Un interés más bien, ¿cierto? De futuras devoluciones, de futuros favores, de futuras, vamos a decirlo por su nombre, de futuras concertaciones ilegales, de futuras colusiones. ¿De acuerdo? Entonces ese es el punto, creo yo, fundamental. ¿Y por qué no? También podría estar dinero en narcotráfico, también podría estar dinero en lavado de activos, para garantizar impunidad de ciertos grupos criminales, de ciertas organizaciones criminales, y para garantizar el poder político que estos aspiran a tener. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo sí creo que cuando hay un dinero que se financia de manera privada, hay muchos controles que se tienen que tener, hay muchas miradas que se tienen que dar, y creo yo que no es usual que un particular, un ciudadano de a pie, financie una campaña política a cambio de nada y simplemente porque el candidato le parece la mejor opción para el Perú. ¿Cierto? No es lo usual. Las máximas de la experiencia así nos lo hacen saber. Los ciudadanos de a pie no financian grandes cantidades de dinero. Los empresarios pro democracia tampoco dan grandes cantidades de dinero. Los que dan grandes cantidades de dinero son organizaciones criminales, ya sea de corrupción, ya sea de tráfico de drogas, ya sea de alguna índole, que lo que buscan es que el candidato al que han apoyado entre. ¿Para qué? Lo voy a decir sin miedo. ¿Para qué? Para que cuando entre tengan reciprocidad. Esto es, yo te ayudé a subir, ahora que has subido, devuélveme lo que necesito. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la lógica por la que no es Perú, por la que el primer mundo
sanciona, hace control penal en el financiamiento ilegal de los partidos políticos. Este delito de financiamiento ilegal de los partidos políticos está en Colombia, está en Chile, está en Estados Unidos, está en Argentina, está en primer mundo, Francia, está en España. ¿De acuerdo? Claro. Pero en el Perú lo hemos traído, pero lo hemos traído con algunas matizaciones bien extrañas, ¿cierto? Cuando hemos traído este delito al Perú, lo hemos traído no como estaba concebido en los demás países, sino lo hemos traído y le hemos hecho ajustes, y lo voy a decir sin anestesia, y le hemos hecho ajustes más bien para que se parezca al delito de lavado de activos, ¿cierto? Le hemos hecho ajustes para que se parezca al delito de lavado de activos. Claro, con un pequeño detalle, le hemos puesto menos pena. Con un pequeño detalle, lo hemos sancionado con mínima severidad. ¿Cierto? Y yo pregunto, ¿y qué se logra con eso? ¿Saben qué se logra con eso? Se logra que en muchos casos de lavado de activos en trámite, ¿cierto? Se pretenda variar la tipificación, ya no por lavado, sino por financiamiento ilegal de partidos políticos. ¿De acuerdo? Bajo el amparo de la ley más favorable, de la ley más específica, de la ley especial que va a primar sobre ley general. ¿Cierto? Pero curiosamente, como esa ley especial que prima sobre la ley general va a ser aplicada, ¿cierto? Y de una manera retroactiva, porque es más favorable además, ¿de acuerdo? ¿Sí? Como tiene penas mínimas cuando se aplique los casos a los que se pretende aplicar, ya la acción penal va a estar prescrita. ¿Se entiende? Entonces, nadie se dio cuenta, ¿verdad? Nadie se dio cuenta, porque nosotros somos pues muy ingenuos, muy cándidos. Nosotros no entendemos, ¿cierto? No sé qué me causa más gracia. Si un político, si un congresista, diciendo lo que ha hecho para transparentar los procesos electorales, para transparentar y para estar al primer nivel del mundo con los primeros países, ¿cierto? O diciendo que ha hecho eso con esa finalidad, o en realidad la finalidad ha sido otra, ¿verdad? Ese es un tema que queda sobre el tapete. ¿De acuerdo? Pero en esta sesión hoy día vamos a analizar esta ley, vamos a analizar las diferencias que tiene esta norma con el lavado de activos. Porque algo sí les puedo decir. El lavado de activos y el financiamiento ilegal de partidos políticos son delitos completamente distintos. Son delitos que no se pueden confundir. Porque cuando se hace un delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, el bien jurídico protegido, ¿cuál es? En un delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, el bien jurídico es la contienda electoral que se tiene que realizar de una manera transparente. El bien jurídico protegido es las elecciones limpias, ¿cierto? Pero en el lavado de activos, ¿ese es el bien jurídico protegido? ¿O el bien jurídico protegido en el lavado de activos es la administración de justicia porque se está evaluando, se está buscando evitar la incautación y el comiso de bienes a partir de su identificación con esos actos de lavado? Entonces, el bien jurídico es bien distinto. Acá se protege el proceso electoral y acá se protege la administración de justicia, esto es el comiso de los bienes maculados, el comiso de los bienes de origen ilícito. El lavado de activos es un delito distinto. El lavado de activos tiene otro bien jurídico protegido y el dolo es distinto y la finalidad es distinta. El lavado de activos es un delito que, si bien se parece al delito de financiamiento de actividades políticas, porque el financiamiento ilegal de actividades políticas, porque en ambos casos, en ambos supuestos, en ambos delitos, se va a dar
el origen ilícito del bien, ¿cierto? Y en ambos casos se exige que la gente conozca el origen ilícito del bien. ¿En qué se va a diferenciar? En la esencia del lavado de activos, que es una finalidad diferente. ¿Y cuál es la finalidad del lavador de activos? La finalidad del lavador de activos es evitar la identificación de los bienes para evitar su futuro comiso. ¿De acuerdo? Entonces, eso se tiene que probar en el lavado de activos. Porque el lavado de activos es un delito de tendencia interna trascendente. El lavado de activos es un delito de finalidad relevante. En el lavado de activos lo que se va a buscar es una situación distinta, una situación diferenciada. Lamentablemente, este delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lamentablemente, si bien es cierto, es un delito autónomo y en eso se parece, acá tengo a mi vista la ley, la estoy mirando en este momento, y vamos a hacer unos comentarios, ¿cierto? Se ha dado esta ley en el Perú, si bien es cierto, se ha dado, ha habido una discusión que no ha sido tan pacífica, han habido posiciones encontradas, han habido debates grandes respecto de esto, porque se podían dar, pues, consecuencias perniciosas, como son la confusión de esto con el delito de lavado de activos. Las figuras vigentes en este momento, los procesos vigentes contra ciertos políticos de varias tiendas, podrían verse afectadas con esta norma, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de allí han habido algunas diferencias, algunas discusiones, posiciones tanto a favor y posiciones en contra. Pero lo cierto es que es un delito que vamos a empezar a explicarlo desde sus características. Es un delito autónomo. ¿Por qué es un delito autónomo? Porque no se necesita que el delito fuente, no se necesita que el delito precedente haya sido descubierto, ¿cierto? Es un delito en el que se va a regular de manera autónoma y ante la insuficiencia de sanciones administrativas para afrontar este fenómeno, ¿no? El carácter residual del derecho penal se va a aplicar acá. Cuando el derecho administrativo no pueda con esto, va a entrar en el tema penal, y lo importante acá es que se busca que sancionar a los dos, al que financia y al que es financiado. O sea, este delito lo van a cometer porque va a ser un delito seguramente en el que van a participar, primero, el que financia, y segundo, el que es financiado. Este es un delito, como les he dicho, es un delito que es una ley penal en blanco también. ¿Por qué? Porque este delito este delito de financiamiento ilegal de los partidos políticos deriva a la norma electoral. Este delito deriva de la norma electoral porque es la norma electoral la que regula las precisiones respecto a cuántas UITs, a cuántos montos, a cuánto se puede, y cuando se está fuera de eso, se entra en este financiamiento ilegal. Por eso es una ley penal en blanco, porque me remite a una ley extrapenal, que es la ley electoral. Es un delito de encuentro, es un delito de peligro abstracto, es un delito que no requiere resultados, es un delito que implica el adelantamiento de la barrera punitiva, porque no estamos hablando de una consecuencia dañosa, sino de la prevención de un futuro daño. Por eso es un delito de peligro abstracto, ¿cierto? Eso es algo importante que tenemos que entender, ¿de acuerdo? Esas particularidades que se han venido dando cuando se dieron estas modificaciones a los artículos del Código Penal, primeramente con la ley 30.997, recordarán ustedes la ley 30.997, ¿cierto? Y posteriormente, con otras modificaciones que se hicieron, pero al final se han creado los artículos 359A, 359B, 359C del Código Penal. Esto se da en ese marco, ¿no? La ley 30.997, ¿cierto? De fecha 27 de agosto del 2019,
¿cierto?, que crea estos artículos 359A, 359B y 359C. Se ubican en el Código Penal, en el título 17, que tiene que ver con los delitos contra la voluntad popular. Delitos contra la participación democrática del Código Penal. Son delitos electorales, ¿de acuerdo? Son delitos electorales. Por eso es que yo les decía que esto está completamente diferenciado, que esto está diametralmente opuesto con el delito de lavado de activos. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo discrepo frontalmente con alguien que dice que el financiamiento ilegal de partidos políticos es una forma de lavado de activos, porque no es ninguna forma de lavado de activos. El lavado de activos tiene otra lógica, tiene otro análisis, y es bien distinto al que se plantea en esta norma de financiamiento ilegal de los partidos políticos. Claro, seguramente muchos quieren confundir, seguramente muchos tienen la idea de generar confusión en este aspecto, seguramente ya pues con fines que todos nosotros conocemos, que son fines que tienen que ver con la impunidad que se quiere lograr respecto de algunos procesos en giro, ¿verdad? Además no se olviden de una cosa, que este es un mandato constitucional. Haber creado el delito de financiamiento ilegal de los partidos políticos es un mandato constitucional, porque la Constitución dice que eso se tiene que prever en la vía penal. Por lo tanto, incluso una omisión, una inconstitucionalidad por omisión, si es que no se creaba esa ley. Había que hacerlo. Entonces, quiero que quede clara mi posición, porque si me invitan a un foro y me piden mi posición, yo la tengo que dar. Y bueno, mi posición es clara. Yo no estoy en contra de la ley de financiamiento ilegal de los partidos políticos. No estoy en contra de que se haya creado el delito de financiamiento ilegal de los partidos políticos. Es más, si fuera un mandato constitucional, se hubiera incurrido en una inconstitucionalidad por omisión si es que no se hacía. Crear este delito es algo que todo el mundo se hace. Es un delito de peligro, es un delito que busca evitar futuros delitos de corrupción. Eso es absolutamente favorable para los intereses del Perú haber creado ese delito. El único problema es en qué términos lo hemos creado. ¿Qué hemos normado cuando hemos hecho la descripción típica? Ahí vienen los problemas y ahí van a darse las situaciones bastante controvertidas. ¿De acuerdo? Analizando ya esta figura con un poquito más de detalle, lo que podríamos decir es cuál es el objeto material del delito. El objeto material del delito lo van a constituir estos aportes, estas donaciones, estas contribuciones de cualquier índole que se den, ¿cierto?, que provengan de fuente prohibida. Ese va a ser el objeto material. El objeto material van a ser aportes, van a ser donaciones, van a ser contribuciones o cualquier otra clase de beneficios que provengan de fuentes prohibidas, que provengan de financiamiento prohibido. ¿Quién va a ser el sujeto activo de estos delitos? El sujeto activo de estos delitos, conforme a la redacción del artículo 359A del Código, ¿cierto?, que es un delito común, no es un delito de infracción del deber, es un delito común, lo puede cometer cualquier persona puede incurrir en este delito, no hay sujeto activo calificado, no es un delito de infracción del deber, lo puede cometer cualquier persona, ¿cierto? Estamos ante un delito que anteriormente se llamaba delito común, ¿cierto? No se requiere el sujeto activo calificado, no es un tema de infracción del deber, pero lo puede cometer cualquier persona y no solamente lo comete como sujeto activo el que da el aporte, sino también la persona que recepciona el aporte, la persona que recibe la donación, la persona que recibe esta contribución, este beneficio, ¿cierto?, es quien también lo va a cometer. Para hablar bien rápido, porque quiero dejar un margen para la discusión, un margen para las preguntas, un margen para el tema que tiene que ver mucho, seguramente, con el coloquio que aspiro a realizar hoy día. ¿Cuál es la conducta típica acá? ¿Cierto? Los actos que tiene que desplegar como conducta típica del sujeto activo, ¿cuáles son? Los verbos rectores que ha puesto la norma son solicitar, aceptar, entregar,
recibir, ¿de acuerdo? Miren, solicitar, aceptar, entregar, recibir. Con eso queda claro que a quien se reprime es no solamente al que da, sino también al que recibe. Claro, puede ser de manera directa o de manera indirecta, ¿de acuerdo? Lo puedo realizar por interpósita persona, puede ser también de manera indirecta, ¿de acuerdo? Debe generar un beneficio en la organización política, claro que sí, porque si hay un dinero, esto lo va a beneficiar en su campaña política seguramente, ¿de acuerdo? Y también le va a generar seguramente un beneficio futuro en el sujeto que da el aporte, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, el gran problema con esto es el elemento subjetivo. La norma deja clara la posibilidad de, en cuanto al tipo subjetivo, exige que el sujeto conozca el origen de los aportes, conozca el origen de las donaciones, ¿cierto? Que está recibiendo, lo cual tiene que saber que es de origen ilícito. ¿Y cuál es el gran problema con esto? El gran problema con esto es que va a generar una confusión con el delito de lavado de activos, porque el dolo de este delito es muy parecido al dolo en el caso de lavado de activos. En el caso de lavado de activos también se recibe, también se acepta, también se guarda, también esos verbos rectores están en el lavado de activos y también el tipo subjetivo exige que la persona conozca, que la persona sepa que son bienes de origen ilícito. Entonces, al parecer, hemos querido confundir la figura de financiamiento ilegal con la figura del lavado de activos para generar impunidad. Esa es mi impresión, ¿cierto? Para generar impunidad. Por lo tanto, este nuevo elemento de dolo que se ha incluido del financiamiento prohibido, que en varios casos pueden tener origen delictivo, se va a generar cada vez más similitud con el delito de lavado de activos, y esto va a desnaturalizar la esencia del delito de financiamiento, ¿cierto? Volviéndolo un delito que pareciera ser simplemente una forma de lavar activos. Nada más que con una penalidad minúscula, nada más que con una pena reducida, ¿cierto? Que aparentemente digo, esa habría sido la finalidad de la norma. ¿Cuáles son las únicas agravantes que establece la legislación en este delito? ¿Cuáles son las agravantes que establece la legislación que podrían ser materia de punición mayor en este delito? Dice, se agrava cuando es cometido por el candidato, por el tesorero, por el responsable de campaña o administrador de hecho o derecho de recursos de una organización política. Cuando el candidato es el que recibe, cuando el tesorero es el que recibe, cuando se da por el administrador, se agrava. Cuando el valor de los aportes supera las 50 UIT, se agrava. Y se agrava cuando el agente es integrante de una organización criminal que comete el delito como integrante de una organización criminal. Lamentablemente, las penas que se han previsto en el tipo base son de 2 a 5 años, por eso les decía el peligro de que gran cantidad de casos prescriban si se pretende aplicar esto como ley más favorable, ¿cierto? Por lo menos en el tema del tipo base. En el tema de la primera agravante tampoco, la pena es considerable, de 4 a 6 años, en la segunda agravante es de 5 a 8 años y en la tercera agravante también es de 5 años. Entonces, esto, créanme, mis queridos doctores, es un tema que amenaza mucho a los procesos en Quito por lavado de activos, y creo que más de un problema podría darse en ese aspecto y sobre ese en particular. ¿De acuerdo? Sin embargo, ese plazo lamentablemente no se va a poder duplicar, aun cuando debería ser un plazo que se duplique por las dificultades que se presenten para investigar este tipo de cosas, pero esa duplicidad del plazo no está prevista, ¿cierto? Particularmente yo les doy mi opinión, yo digo, así como esta norma ha sido redactada, así como esta norma ha sido plasmada, ¿cierto? Hemos generado un problema de confusión con el delito de lavado de activos. Se va a confundir con el delito de lavado de activos. Va a haber todo un debate sobre retroactividad penal, va a haber todo un debate
sobre principios de especialidad, sobre aplicación de la ley más favorable, y en estos casos abiertos por lavado de activos, no dudo en que esto se ponga de relieve. ¿De acuerdo? Entonces allí se va a generar todo un debate, porque se estamos enfocando en financiamiento de fuente prohibida. Y como les decía en la legislación comparada, como les decía en los demás países, no se ponen acento en el dinero ilegal, sino en la forma de financiar, aun cuando sea con dinero lícito, pero con algún interés mezquino o con algún interés subalterno. De acuerdo, acá no, acá hemos puesto el énfasis, hemos puesto en el acento de que el dinero sea ilegal. ¿Y eso para qué? Para confundir pues precisamente con el lavado de activos, porque se enfoca en el financiamiento de una fuente prohibida, porque se enfoca en el financiamiento de una fuente prohibida. Y esta exigencia de que el autor sepa que el dinero tiene origen ilícito o deba presumir que es exactamente igual al lavado de activos, parece haber sido hecha adrede para que se confunda con el delito de lavado de activos. Parece que da la sensación de que se estaría regulando el mismo hecho a través de dos normas diferentes. ¿De acuerdo? No reuniéndose por eso lo que el artículo 35 de la Constitución había dicho, ¿cierto? Entonces, estas normas, así como se ha venido dando, va a traer más complicaciones, va a generar situaciones de discusión y debate que seguramente se van a dar y se están dando ya a nivel judicial. Hay algunos pronunciamientos ya que no voy a analizar porque son casos concretos en los que yo prefiero no meterme, pero lamentablemente se está haciendo ya un análisis mucho mayor al que se había hecho en otros países. Bastaba con regular el financiamiento ilegal de partidos políticos, esto es, cuando sale de las permisiones de ley, pero no se tenía que poner el acento en dos cosas. Cuando se ha puesto el acento en esas dos cosas, que es que el dinero tiene que venir de fuente ilícita, y dos, que la persona tiene que conocer ese origen ilícito o debe presumirlo, ya pues ya no queda ninguna, casi digo, salvo el tema de la tendencia interna trascendente o la final relevante, diferencia aparente con el delito de lavado de activos. ¿De acuerdo? Con el delito de lavado de activos. Más bien esto parecería ser un delito de lavado de activos muy atenuado, ¿cierto? Un lavado de activos de bagatela, sancionado con 2 años de pena privativa de libertad. ¿De acuerdo? Eso es bastante complicado y a partir de allí seguramente hay mucho que discutir. Este tema de la posibilidad de que los partidos políticos tengan su oficial de cumplimiento para evitar el lavado de activos, esto de que los partidos políticos no sean incluidos como organizaciones criminales en estos para que reciban consecuencias accesorias, esto de que los partidos políticos no reporten ante la unidad de inteligencia financiera y tengan la condición de sujetos obligados, ¿de acuerdo? Es, creo, algo que tiene que discutirse mucho más, porque no hay quien tenga más peligro, no hay quien sea una personal políticamente expuesto que un candidato que está a punto de tener una labor protagónica en un gobierno. Entonces creo yo que acá hay varias situaciones que deben regularse. La obligatoriedad de los oficiales de cumplimiento dentro de los partidos políticos debería ser, creo, una situación que desde ya debería darse. ¿De acuerdo? Lamentablemente, al haber puesto la vara tan alta, porque se ha puesto una valla bien alta para los fiscales cuando se ha planteado este tema, ¿cierto? Primero, no se va a poder sancionar este delito de una manera muy fácil porque la valla está bien alta para la fiscalía, casi tan alta o más alta que la de lavado de activos, ¿cierto? Y no se van a reunir los elementos que acrediten origen ilícito y no se van a reunir los elementos que acrediten el dolo, por lo tanto, no se va además conseguir condenas. Entonces, yo creo que esta norma va a obstruir las investigaciones en curso contra los partidos políticos, ¿cierto? Y va a generar situaciones que lamentablemente
Lamentablemente, en el Perú ya hemos tenido graves intromisiones de parte de sentencias penales casatorias. Hemos tenido una casación lamentable, tristemente célebre, que fue la casación de César Nostroza, que exigía una valla altísima en el tema del lavado de activos, que se pretende trasladarlo para este tema de los partidos políticos y que felizmente fue superada con la sentencia penal de casatoria 1 de 2018, ¿cierto? Entonces, esto, en mi opinión, es un problema muy grande que se ha generado ya porque esa ley, aun cuando ha estado vigente, esa ley, aun cuando rija poco tiempo, esa ley ya se entró, ya fue vigente y esa ley va a tener una crítica muy grande porque va a afectar este tema de la autonomía del lavado de activos, ¿de acuerdo? Porque se presta mucha confusión, porque se genera un tratamiento ambivalente. Sin embargo, yo les voy a decir que no es lo mismo, pues, financiamiento ilegal y lavado de activos. ¿Por qué? Porque lo que se afecta, lo que se protege en el lavado de activos es una cosa mayor, que es la administración de justicia. Porque el lavado de activos entorpece, el lavado de activos afecta, el lavado de activos sabotea, el lavado de activos choca, colisiona con la actividad del Estado de persecución de los bienes maculados, con la actividad del Estado de persecución del dinero sucio. El lavado de activos dificulta que el Estado identifique, incaute y comise los bienes ilícitos. El particular no se debe jamás, ni el estatal, nadie se debe beneficiar, ni nadie debe tener patrimonio con bienes ilícitos. Y el lavado de activos sabotea, obstaculiza, busca generar que el Estado no le caiga a esos bienes ilícitos. Ese es el lavado de activos. El financiamiento ilegal, no, el financiamiento ilegal lo que busca es el correcto funcionamiento democrático de los partidos, ¿cierto? Busca que el sistema electoral se maneje con total normalidad. Busca que los procesos electorales se den más bien de una manera correcta. Entonces son bienes jurídicos que desde el comienzo lo estamos diciendo son distintos. El financiamiento ilegal es un delito de mera actividad. El lavado de activos es un delito más bien complejo porque tiene alguna complejidad, porque se habla de dinero, bienes, efectos, ganancias que tienen que ver con el delito, ¿cierto? En este caso del objeto material, ya les dije, son aportes de campaña en financiamiento ilegal de partidos políticos, ¿cierto? Es un delito común en ambos casos, pero la tipicidad objetiva en el lavado de activos es distinta, porque en el lavado de activos lo que se va a buscar reprimir, lo que se va a buscar sancionar es la conversión, la transferencia, para darle una apariencia lícita a los bienes que tienen origen maculado, que tienen origen ilícito. Esta recepción o entrega de las donaciones o aportes va a ser más bien en el otro lado, en el financiamiento de partidos políticos. ¿De acuerdo? En el delito de lavado de activos, es un delito de tendencia interna trascendente, además del dolo, se requiere una finalidad que es evitar incautación o decomiso, mientras que la tipicidad subjetiva en el lavado de activos se requiere el dolo. En ambos casos son delitos de peligro, ¿cierto? Y el delito previo tampoco es elemento normativo en ninguno de los dos delitos, por eso es que se generan tanta confusión. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, este delito de financiamiento ilegal de partidos políticos tiene dos grandes problemas. La complejidad en su tipificación, que hace que la valla esté altísima para los fiscales, tan alta como en el lavado de activos, que va a generar casi nulas condenas. Y segundo, la pena mínima que se ha puesto, que va a generar pues prescripciones en seguramente casi todos los casos, porque al haberse hecho una tipificación muy similar, una tipificación casi idéntica a la del delito de lavado de activos, se va a tratar de aplicar el tema de la ley especial, se va a tener que aplicar el tema de la ley más favorable, el tema de la retroactividad, y se va a generar a partir de este problema varias situaciones que
seguramente, si es que no se toman cartas en el asunto a nivel de la Corte Suprema, podríamos tener problemas porque es una ley que no tiene el presupuesto de la ley cierta. No es una ley concreta, no es una ley cierta, no es una ley que satisfaga ese parámetro de la ley cierta. Entonces, en esa medida, lamentablemente tenemos problemas muy serios que ojalá Dios mediante se pueda afrontar en el devenir de los siguientes años, ¿cierto? Porque se ha quedado bien complejo este tema y creo que más bien en el coloquio, y acabo de revisar la norma en su integridad, en el coloquio podamos nosotros dar mayores discusiones a las modificaciones que se tienen que dar en este tema, ¿cierto? Financiamiento debería ser, creo yo, un financiamiento prohibido, no financiamiento ilegal, ¿de acuerdo? Para no confundir con el lavado de activos, porque el término ilegal, seguramente nos va a generar más problemas, ¿de acuerdo? Para financiar y verificar campañas, porque cambiar prohibido por ilegal creo que estaríamos mejor, porque tendríamos un más amplio margen en cuanto a la redacción, ¿de acuerdo? Se debería tener claro que esta es una ley penal en blanco, se debería tener claro que el derecho penal es fragmentario y se tiene que entrar solamente cuando el tema administrativo no aplique acá, ¿cierto? Pero les voy a yo dar algunas ideas finales para entrar, como les digo, al tema de la polémica, para entrar al tema de la seguramente discusión que se va a generar en esta sesión, ¿de acuerdo? Y tenemos que decir que todo esto es simplemente algo que la Constitución ya preveía, ¿de acuerdo? La Constitución hace un llamado, ¿cierto? ¿De qué? De que se tiene que hacer. En el artículo 35 dice que se regule la financiación de los partidos políticos, que aparentemente se está cumpliendo, pero no en esos términos tan confusos como se viene dando. ¿De acuerdo? Lamentablemente. Luego, se tiene que tener claro que no tiene ningún parangón en el mundo esta norma, así como está redactada. Así como la hemos redactado en el Perú, no es una norma que se condice con las otras legislaciones en el mundo sobre financiamiento ilegal de partidos políticos, sino más bien se confunde con el delito de lavado de activos. ¿De acuerdo? No se tiene claro que lo que se busca acá es proteger el correcto funcionamiento de los partidos políticos, de los sistemas democráticos, el régimen electoral, ¿cierto? Pero no, pareciera que lo que se ha querido más bien es verificar una redacción similar a la de lavado de activos con todo lo que nosotros estamos diciendo que se tiene que dar, ¿de acuerdo? No voy a mencionar nombres ni casos concretos, ¿de acuerdo? Pero sí me genera que hay mucho pan por rebanar, hay mucha discusión acá que seguramente se tiene que agotar y seguramente las interpretaciones más importantes se tienen que dar a partir de posiciones ya de la Corte Suprema, eventualmente algún pleno que regule esto, ¿cierto? Desde el nombre creo que tendría que ser modificado ya no como ilegal de organizaciones políticas, sino, ya no como financiamiento prohibido, sino como financiamiento ilegal de las organizaciones políticas. ¿De acuerdo? No solamente estamos hablando de fuente prohibida, sino estamos hablando de supuestos que están extra legalmente, pero no todo lo que es delito necesariamente tiene que estar perseguido acá, ¿de acuerdo? Y otro, la ubicación sistemática. No está bien que esto esté en los delitos contra
la voluntad, porque de pronto esto afecta más, ¿cierto? Porque no solamente estamos hablando de esta fuente, sino de todo el resto de la fuente. Entonces, podríamos acá trabajar una mejora legislativa y se podría dar a partir de acá una nueva discusión y un nuevo debate sobre este delito que bastantes problemas ya ha generado. ¿De acuerdo? Seguramente un correcto entendimiento de este delito tendría que ver simplemente con la entrega, la recepción, la solicitud, la aceptación, ¿cierto? De aportes, donaciones, contribuciones, pero que sean de fuente anónima, que sean de fuente prohibida, que sean superando lo que la norma dice, ¿de acuerdo? En beneficio de un partido político, de una alianza electoral, ¿de acuerdo? Pero no se tiene que verificar este tema con una relación similar a la del lavado de activos por todos estos aspectos que se podrían generar, ¿sí? Creo que ya me he excedido mucho en el tiempo que yo quiero hablar, porque a mí lo que me interesa más es lo que ustedes me puedan comentar a partir de todo lo que estoy viendo ya en el chat, ¿cierto? Claro, este tema famoso del pitufeo, ¿no? Me ponen acá en el chat, estoy revisando el chat que utilizan varias personas, que utilizan a los pitufos. Claro, es un tema fácil de realizar, ¿no? Y esto, la UIF, operaciones sospechosas, obviamente, pues, si 500 pitufos aportan un día en una campaña, ya pues ya es algo que vamos a sospechar, que más bien estamos encubriendo a un tercer aportante que sabe Dios con qué interés lo está haciendo, ¿no? Me mencionan algunos casos que seguramente les gustaría que comente, pero no lo voy a hacer porque prefiero curarme en salud, ¿de acuerdo? En las municipalidades, en los gobiernos regionales, se gasta. A veces me gustaría preguntarle a un alcalde, me gustaría preguntarle a un candidato a gobierno regional, me gustaría preguntarle a un congresista, si tú vas a recibir tu sueldo como de 10 durante todos los años que vas a desempeñar el cargo, ¿por qué es que gastas 100 en tu campaña? ¿Cierto? ¿Es ilógico o no? O sea, si voy a recibir como 10, ¿por qué es que gasto 100? ¿Cierto? No, y la respuesta que me dan siempre es la misma, ¿no? No es que soy muy altruista y quiero hacer el bien. Ah, ¿eso nos dice la máxima de la experiencia? Creo que no, ¿verdad? Entonces ahí vienen algunos temas bastante seguramente reñidos con el sentido común, ¿de acuerdo? Es un tema que seguramente va a estar reñido con el sentido común y bueno, esto se viene dando. No es que los partidos políticos tienen que decir de dónde provienen sus fuentes para su campaña, ¿no? Porque si no lo dicen, pues definitivamente esto nos va a hacer pensar mal. Nos va a generar algún nivel de susceptibilidad. Muy bien, con eso yo hago un panorama genérico sobre esta regulación que me han pedido abordar y más bien quiero en los minutos finales de esta sesión quedar a disposición de ustedes para todos los comentarios, preguntas que me puedan realizar. ¿Sí? Excelente, doctor. Estimados participantes, pueden levantar su manito y para que puedan realizar la pregunta pertinente al doctor Fran Almanza Altamirano.